misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe y mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, grande, Señor, es tu fidelidad. Hermanos, no cabe duda que lo que acabamos de escuchar es una gran verdad. Grande, grande es la fidelidad de nuestro Dios. Y para nosotros es de mucho gozo poder ver que la iglesia está ahí en cada uno de sus hogares, siempre pendiente de la transmisión, escuchando su palabra, cantando, permaneciendo juntos, unánimes en la misma fe, hermanos. Quiero invitarle a que pueda inclinar su rostro y que me acompañe a tener un tiempo de oración antes de comenzar esta reunión. Padre, así como cantábamos ahorita, te damos las gracias porque grande es tu fidelidad. Grande es tu bondad, grande, Señor, es tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, nos has dado a tu Hijo Jesucristo, nos has dado el perdón de pecados, nos has dejado tu palabra, nos has dejado a tu Espíritu Santo, nos has dado de la iglesia y de poder disfrutar, Señor, de la comunión y de tener un cuerpo de hermanos en Cristo. Gracias, Señor, porque también tú provees para nuestras necesidades del día a día, Señor. Y ahorita en estos tiempos podemos ser más conscientes acerca de todo el favor inmerecido que recibimos por parte tuya. Señor, yo te quiero dar gracias por cada uno de los hogares de nuestra iglesia, cada una de las personas que está conectada en este momento, que están escuchando, Señor. Oro, Señor, para que tú seas el Rey de cada una de sus vidas. Oro, Señor, para que lo que vayamos a aprender esta mañana, que vayamos a estudiar tu palabra, pueda ser algo que nos lleve a la reflexión, Señor, y que no seamos iguales. Padre, somos tus hijos, somos tu iglesia, y esta mañana nos hemos reunido para exaltar tu nombre. Nos hemos reunido para adorarte, Señor. Recibe nuestra alabanza como olor fragante. Glorifícate, Señor, a través de este tiempo que vamos a tener juntos. Padre, aviva nuestros corazones con tu palabra para que podamos ser testigos, Señor, que podamos llevar tu verdad, el evangelio, a tantas personas que hoy en día
tienen tanta necesidad, Señor. Señor, somos tu iglesia y queremos vivir para ti. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Hermanos, quiero invitarle a que pueda cantar con nosotros esta mañana, que podamos nosotros decirle al Señor que en respuesta a toda esa gran bondad y fidelidad que hemos recibido de parte de Él, vamos a vivir vidas que le agraden. Servirte, yo quiero vivir para ti. Mi vida entrego, haz tu voluntad en mí. Hoy me rindo a tus pies, instrumento quiero ser, úsame. Servirte, yo quiero vivir para ti. Mi vida entrego, haz tu voluntad en mí. Hoy me rindo a tus pies, instrumento quiero ser, úsame. Instrumento quiero ser, enséñame, dispuesto estoy, hazme entender. Tu palabra viviré, tu palabra llevaré, úsame. Servirte, yo quiero vivir para ti. Mi vida entrego, haz tu voluntad en mí. Hoy me rindo a tus pies, instrumento quiero ser, úsame. Úsame, instrumento quiero ser, enséñame, dispuesto estoy, hazme entender. Tu palabra viviré, tu palabra llevaré, úsame. Instrumento quiero ser, enséñame, dispuesto estoy, hazme entender. Tu palabra viviré, tu palabra llevaré, úsame. Buenos días familias, buenos días hermanos. Qué gusto es para mí poder estar una vez más con ustedes en sus hogares compartiendo de la palabra de Dios y adorándole. El día de hoy la lectura que vamos a estar leyendo se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. El verso 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17: porque en el evangelio
la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo primero que dice Pablo aquí es que él no se avergonzaba del evangelio, y tú y yo no debemos sentir pena, no deberíamos sentir vergüenza o pensar que nos van a rechazar al compartir, porque el poder de salvación está en la palabra de Dios, no depende de nosotros. Lo que Dios desea es que tú y yo compartamos la palabra, que tú y yo memoricemos la palabra para que podamos compartir estos versos que pueden ayudar a aquellas personas que no te conocen a poder entender y recibir el regalo de la vida eterna. Quisiera que tú pudieras también orarle al Señor y pedirle que Él ponga en tu mente y en tu corazón el nombre de una persona que tú sabes que no es salva, y que tú entonces te prepares para poder compartirles a ellos de este plan que Dios tiene, de este regalo de salvación por medio de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Qué bueno es que podemos nosotros tener este privilegio para hacer esto. Quiero otra vez orar y pues que continuemos alabando. Gracias, Señor, porque el poder de salvación se encuentra en tu palabra, Señor. Y tú deseas que nosotros abramos la boca, que nosotros compartamos aquello que alguien algún día nos compartió a nosotros, Señor. Y que nosotros podamos, a través de tu palabra, demostrarle a las personas que no te conocen la necesidad que ellos tienen de ti, Señor. Que ellos puedan reconocer su pecado y que ellos puedan entender el regalo de la salvación, de la vida eterna por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias otra vez por Impacto. Gracias por los pastores, gracias por los hermanos, Señor. Es mi deseo, y yo sé que el deseo de todos también, que seamos una iglesia que comparte del plan de salvación con los demás, Señor. Te pido por el sermón, te pido por la prédica, Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones y nuestras mentes. En nombre de Cristo. Amén. Continuemos alabando. Pretendo haberlo alcanzado ya. Hoy olvido y dejo todo atrás que me impida extenderme a la meta que delante está. Solo una cosa hago, hoy prosigo al llamado supremo y amado en Cristo Jesús. Tengo, entrego a ti, ya no quiero confiar en mí. Hoy estimo todo por perdido para conocerle a Él. Toda mi ganancia está en ti, ya no quiero confiar en mí. Que Cristo es la meta y mi destino. Yo quiero ser hallado en Él. No pretendo haberlo alcanzado ya. Hoy olvido y dejo todo atrás que me impida extenderme a la meta que delante está. Solo una cosa hago, hoy prosigo al llamado supremo y amado en Cristo Jesús. Todo lo que tengo entrego a ti, ya no quiero confiar en mí. Hoy estimo todo por perdido para conocerle a Él. Toda mi ganancia está en ti, ya no quiero confiar en mí. Que Cristo es la meta y mi destino. Yo quiero ser hallado en Él.
y si tengo que sufrir, y aunque tenga que morir, hoy con gozo padezco, todo por amor a ti, Jesús. Todo lo que tengo entrego a ti, no quiero confiar en mí. Hoy estimo todo por perdido para conocerle a Él. Toda mi ganancia está en ti, no quiero confiar en mí. El Cristo es la meta y mi destino, yo quiero ser hallado en Él. Ahora somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decir algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición? Es porque lo que va a cambiar la vida de la iglesia va a ser la gracia de Dios, que está disponible para todos nosotros. Esta es una gracia, según este versículo 11, esta es una gracia salvadora. Esta es una gracia que no hace... Y allí también hay otra pregunta, y uno dice: ¿cuál es el arma más usada para destruir a los hermanos? Es pedir, Señor, por la familia de la compañerita de Valentina, Señor. Pedimos que le des fortaleza en este momento de dolor, Señor, que les des consuelo, Padre, que puedan depender de ti. Primer atributo importante, él estaba lleno de humildad. Su intención no era pelear con los líderes, sino que yo estoy seguro que él estaba buscando. Hay tres cosas que resaltan para mí en estos versículos: su paciencia, humildad y valor. Pablo se sometió a la voluntad de Dios. Estaba seguro que esa era la voluntad de Dios y por esa razón actuó con humildad, sumisión, habilidades, talentos, todo lo que le permitió Dios el adquirir en el tiempo, le está sirviendo para el ministerio al 100 por 1, para poder llevar la palabra. Sí. Buenas noticias es que yo no nazco de nuevo por cumplir los mandamientos, sino que yo cumplo los mandamientos porque he nacido de nuevo. En otras palabras, no nazco de nuevo por mis obras, ¿verdad? No soy salvo. Hoy vamos a estudiar acerca de la intercesión. Hemos estado estudiando las diferentes partes de la oración y gracias al Señor la palabra siempre llega a tiempo. Y cuando estaba estudiando esto, estaba pensando en todo lo que estamos viviendo. Nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación. La tumba vacía es nuestra canción. Buenos días, hermanos, qué bueno estar con ustedes esta mañana. Saben, nos llena de mucho gozo el poder verles a cada uno. Hace un momentito acabamos de ver este video que ustedes nos mandaron sus fotografías. Nos llena de gozo y de ánimo el poder saber de que cada domingo nos estamos reuniendo como iglesia. La iglesia no es un edificio.
La iglesia somos cada uno de nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo. Así que para nosotros es de mucho gozo el poder verles, el poder saber que estamos conectados cada domingo, que estamos buscando la edificación a través del estudio de su palabra, cantar juntos, orar juntos, leer la Biblia juntos. Así que les animo a que sigamos adelante. La iglesia no va a parar. Mientras el Señor nos dé vida, mientras el Señor nos dé medios para desarrollar la iglesia, vamos a seguir adelante. Vamos también a agradecer a los padres. Saben, hace un ratito terminó la reunión de los jóvenes, de los niños, y vimos cómo los niños se aprendieron los versículos, contestaron preguntas, hicieron sus manualidades. Los maestros se están preparando cada semana el programa, la música, las enseñanzas, los versículos, todo. Pero el ver el fruto de eso reflejado también en los muchachos con la colaboración de sus padres es súper importante. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, padres, les animamos a que sigan adelante. Están haciendo una gran labor, estamos súper contentos, ¿verdad? Nos anima, ¿verdad? Como iglesia, seguir haciendo nuestra labor, porque sabemos que ustedes también están haciendo su parte. Nosotros vamos a continuar con nuestro estudio de Hechos, y recuerden, la semana pasada empezamos con el primer mensaje de 3 que hemos titulado ¿Cómo actuar bien en medio de tiempos difíciles? La semana pasada hablábamos acerca de aceptar la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que hacer para actuar bien en medio de tiempos difíciles. Aceptar la voluntad de Dios nos va a llevar a no pelear con Dios, sino que nos va a llevar a tener un carácter moldeado a su imagen, lleno de paciencia, lleno de humildad, lleno de valor. Y saben, terminábamos la semana pasada hablando acerca del valor de Pablo, de lo que él hizo. Esta mañana vamos a hablar del capítulo 22 de Hechos en sus primeros 16 versículos. Y vamos a hablar de cómo Pablo, en medio de tiempos difíciles, buscaba oportunidades también. Buscaba oportunidades para poder compartir de Cristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Así que, sin más que hablar, vamos a tener un momento de oración y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios para que sea Él guiándonos y que sea también Él instruyéndonos de cómo actuar bien en medio de tiempos difíciles. Oremos. Padre, queremos darte gracias porque reconocemos tu obra en medio de todo este tiempo. Señor, quisiéramos pensar que todo esto va a pasar pronto, pero Señor, queremos esperar en ti. Queremos aceptar tu voluntad, pero Padre, ayúdanos actuar bien mientras este tiempo pasa. Sabemos que no podemos poner nuestra esperanza en otro lugar. No podemos poner nuestro pensamiento en otro lugar. Y Padre, queremos ser guiados por ti, por tu palabra, para tener principios importantes, para tener un norte, Señor, de cómo actuar en medio de todo este tiempo. Ayúdanos como iglesia a seguir adelante, a cuidarnos, a amarnos. Ayúdanos como iglesia a seguir orando unos por otros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir también compartiendo tu verdad. En tu nombre santo oramos. Amén. Vamos a ir entonces a Hechos, capítulo 22. Pero antes de que empecemos en nuestros versículos, solo quiero hablar un poco acerca del contexto de lo que está sucediendo. Recuerdan que terminábamos hablando acerca del valor de Pablo, cómo Pablo había sido acusado de que estaba quebrantando la ley y profanando el templo, y una multitud lo agarró y empezó a golpearlo, y básicamente los soldados romanos lo rescataron de esta multitud y lo pusieron a salvo. Pero él, antes de ser azotado, habló al tribuno en griego, y el tribuno se sorprendió y dijo: hey, no eres el egipcio. Lo habían confundido con un egipcio que era el jefe de una banda de sicarios. Pero Pablo, en el versículo 39 del capítulo 21, dice:
yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Lo que queremos estudiar esta mañana es cómo Pablo también buscó oportunidades para poder compartir de Cristo. Algo que nosotros tenemos que hacer en medio de este tiempo es buscar oportunidades para compartir lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso va a traer esperanza a las personas que de pronto no lo tienen. Pero, ¿saben qué fue? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cuál fue el approach que tuvo Pablo en medio de este tiempo? ¿Qué hizo? Bueno, miren, si ustedes se fijaron en el cambio que hizo Pablo de hablar en griego, ahora él habla en hebreo. Miren lo que dice el versículo 1 y 2. Dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo. Pablo empezó su defensa. Y cuando hablamos de defensa, no estamos hablando de que él empezó a buscar culpables, ¿no? O responsables de lo que estaba pasando, o excusarse. No. Esa palabra defensa tiene su raíz en la palabra griega apologética, que tiene que ver con la defensa de su fe. Él estaba diciendo, déjenme hablar, déjenme defender mi fe. Y él dice que habla en lengua hebrea, ya no habla en griego, sino que ahora habla en hebreo. Pablo era, de pronto era no bilingüe, sino era trilingüe. No sé cuántas lenguas sabía Pablo. Pero dice que cuando ellos lo escucharon hablar en hebreo, guardaron más silencio. Imagínense una multitud que estaba enardecida con Pablo y ahora guardan silencio porque él les empieza a hablar en su propia lengua, buscando esa conexión. Pero en el versículo 3, él continúa y miren lo que dice. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Le está diciendo, yo soy como uno de ustedes. Saben, yo nací en Tarso de Cilicia, pero a mí me trajeron de joven aquí. Algunos piensan que cuando había una familia que quería educar a su hijo, a la edad de 12 años lo llevaba a la escuela y lo dejaba ahí para que estudiara los primeros 30 años de su vida. Esa es la historia de Pablo. Pablo estudió en la mejor escuela que había en Judea. No sé cuál es la mejor escuela en Tegucigalpa, no vamos a entrar en esa discusión, pero yo quiero decirles, estudiar a los pies de Gamaliel era estudiar en la mejor escuela, en la mejor universidad. Él está diciendo, yo soy alguien que he crecido en esta ciudad. No solamente eso, he sido alguien educado en esta ciudad, pero él está diciendo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Gamaliel era alguien conocido como alguien estricto en el cumplimiento de la ley. Así que eso había sido traducido a Pablo. No solamente eso, dice que él era celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Cuando nosotros pensamos en Pablo, por ejemplo, podemos pensar en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice Pablo acerca de sí mismo? Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él verdaderamente había sido un hombre celoso de la ley. Él quería cumplir la ley. Recuerden que la fiesta de la Pascua, nuevamente les voy a decir, la fiesta de la Pascua era también una fiesta de la celebración de la ley. Él no estaba ahí porque había quebrantado la ley. Él estaba ahí porque él también creía en la ley. Él era alguien celoso de Dios, celoso del cumplimiento de la ley. También en el libro de Filipenses,
ahí más adelantito, Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7, dice lo siguiente, también Pablo, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él estaba diciendo, yo era un judío obcecado, religioso, cerrado en cuanto a la ley. Él no solamente había sido alguien obediente a la ley, súper celoso de Dios como ellos, sino que él había ido un poco más allá. Versículo 4 y 5 de Hechos 22 dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Pablo era alguien que asolaba a la iglesia, que la perseguía. En los primeros capítulos de Hechos, por ejemplo en Hechos capítulo 8, versículo 3, esto es lo que Lucas describe de Pablo. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Capítulo 9, versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Así que definitivamente el celo que tenía Pablo, porque por el amor a Dios y a la ley, le llevó a ser un hombre no solamente perseguidor de los cristianos, sino también un asesino. Entonces, él empieza este discurso, esta oportunidad, hablando a ellos, tratando de hacer una conexión con ellos, y le está diciendo, ustedes son judíos, ustedes son celosos de la ley, ustedes aman a Dios, yo también lo hacía. Es más, yo llegué al punto de creer que eso es lo que Dios quería, que yo buscara a los cristianos y que los matara y que los encarcelara. Eso es lo que yo hacía, eso es lo que mi celo llevó a hacer. Eso definitivamente le daba lugar a Pablo, no solamente para buscar una conexión, sino para hablar con ellos ahora de su conversión. Nuevamente, capítulo 22, de Hechos, versículos 6 y 7, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo empieza entonces ahora a hablar acerca de cómo fue su encuentro con Dios, cómo empezó su conversión. Miren, hay algo tan especial en esto. ¿Por qué? Porque vemos que la obra de Dios es personal. El Señor está interesado por cada persona. Cuando dice que va camino a Damasco al mediodía, yo quiero que lo piensen. Esta es una región desértica. Son las 12 del mediodía. ¿Qué más luz quiere usted? En medio del desierto a las 12 dice que lo cubre una luz y lo llama por su nombre. ¿Saben? Dios está interesado en cada uno de nosotros y Él conoce a cada uno por su nombre. Él sabía que Saulo era alguien que perseguía a la iglesia y el Señor está dispuesto a buscarlo por su nombre. Él está dispuesto no solamente a buscarlo,
sino también hacerle ver su condición. Miren lo que dice el versículo 8. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. En ese momento, Pablo se da cuenta que lo rodea una luz, no sabe qué es, pero dice el versículo 8, ¿quién eres, Señor? Esa fue la pregunta. ¿Quién eres, Señor? Dios quería sacar a Pablo de su ignorancia. Dios quería que Pablo dejara de hacer cosas que él pensaba que hacía para glorificar a Dios, pero en realidad lo que estaba haciendo estaba blasfemando su nombre. Pero saben, ese es el problema que nosotros tenemos muchas veces cuando somos personas religiosas. Cuando somos personas religiosas, hablo en el sentido de, tomando el ejemplo de Pablo, Pablo fue una persona que desde su niñez, él fue adoctrinado en la ley de Moisés. Pero cuando Jesús vino, mucha gente pensó que Jesús estaba en contra de la ley de Moisés. Y la razón por la cual ellos mataron a Jesús era porque su enseñanza, sentían ellos, iba en contra de lo que Moisés había enseñado. Jesús, por ejemplo, sanaba en los días de reposo y para ellos ese era un quebrantamiento directo de la ley. Jesús habló acerca de su muerte y él dijo que este templo iba a ser destruido y en 3 días iba a ser reedificado. Y él dijo, tocaron el templo, era algo sagrado para ellos. Pero, ¿saben? Si nosotros estudiamos las enseñanzas de Jesús, en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17, Jesús habla acerca de la ley. Y miren lo que dice. Dice, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Pero cómo, Jesús? Bueno, versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Él está diciendo, ¿saben? Nosotros necesitamos cumplir la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, yo no estoy en contra de la ley, yo estoy a favor de la ley, pero nuestra ley tiene que ser mayor que la ley de los escribas y los fariseos. Pablo era un fariseo. Y los fariseos lo que tenían era como ese deseo de que todos cumplieran la ley. Y ellos venían y decían, no, es que hay que cumplir los mandamientos para estar bien con Dios. Pero Jesús decía, no es así. Hay que estar bien con Dios para poder cumplir los mandamientos. Definitivamente, cuando Jesús se encuentra con Saulo en el camino, Saulo le está diciendo, ¿quién eres? Él le dice, yo soy Jesús. De pronto el que tú persigues, el que crees que está en contra de Dios, pero verdaderamente es Dios mismo. El Señor le hace ver su ignorancia. Versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Las personas que acompañaban a Pablo, al parecer, vieron el gran resplandor, de pronto vieron a Pablo en el suelo, pero no entendieron lo que estaba sucediendo. Versículo 10 y 11 dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Miren, algo interesante aquí es que Pablo era alguien súper educado, era alguien que tenía un estatus, era alguien que tenía autoridad, pero cuando se encuentra con Jesús,
Él pierde su estatus, él pierde su poder, él pierde su autoridad. El Señor lo deja ciego en ese momento, al punto donde él no era liderando, sino que eran las personas liderándolo a él, porque él había perdido sus facultades. Yo quiero aprovechar entonces para preguntarte, ¿cómo fue que llegaste a los pies de Cristo? ¿Qué tuvo que hacer el Señor para darte a conocer que Él quería algo personalmente contigo? Que de pronto en la manera que vivías, agradando a Dios a tu manera, no era la manera en que deberías de haberlo hecho. Saben, a veces Dios tiene que quitarnos algunas cosas para hacernos ver. En este caso, Pablo tuvo que quedar ciego para ver. El deseo de Dios era que Pablo entendiera que él necesitaba de un Salvador. No nos enojemos cuando el Señor nos quita algo. Hemos estado de pronto desesperados de estar encerrados en nuestras casas, de no poder salir, de no poder de pronto atender nuestros negocios. Pero saben que este tiempo puede ser una oportunidad también para que el Señor nos haga reflexionar en nuestra vida. El Señor nos ha quitado la libertad de andar en la calle. El Señor nos ha quitado la libertad de hacer muchas cosas. Pero ojalá que esto que el Señor nos ha quitado sirva para lo mismo que sirvió a Pablo, para poder reflexionar en su manera de vivir, en lo que él estaba haciendo, en la manera en que él pensaba que agradaba a Dios. El Señor definitivamente estaba transformando a Pablo. Él entonces aprovecha para hablar de su conversión, pero en los versículos del 12 al 16, él está diciendo, él va a compartir ahora no solamente su conversión, sino también de su propósito. Versículo 12, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Miren, en el capítulo 9 de Hechos, Lucas narra cómo fue este evento. Pero lo que vemos nosotros aquí es que el Señor estaba usando a Ananías, a alguien que temía de Pablo, porque recuerden, Pablo iba buscando a los cristianos para encarcelarlos, para matarlos, para enjuiciarlos. Y el Señor usa a este hombre que de pronto era un target de Pablo, era un objetivo de Pablo, para ahora ser la persona usada por Dios para sanar a Pablo. Dice que él llegó hasta Damasco, y este hombre Ananías dice que era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio ante todos los judíos. Llegó a él, dice, y se acercó y le dijo, hermano Saulo. Qué bonito, cómo Dios va a usar a sus hijos para poder restaurar a aquellos a quien Él llama. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros para poder ser el instrumento de restauración y de edificación para las personas. Yo quiero que pensemos un poco en qué tomó para que Ananías llegara. En el capítulo 9 de Hechos, versículo 9, dice que Pablo llegó a Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra
y le pone las manos encima para que recobre la vista. Miren la respuesta de Ananías. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los judíos, y de los hijos de Israel, porque yo le he mostrado cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vemos entonces que Ananías al principio no quería ir. Él decía: no, yo he escuchado de quién es este Saulo, y él hace mucho daño a tus hijos, Señor. Pero Ananías fue obediente y él fue el instrumento de Dios para restaurar la vida de Saulo, quien era Pablo. Pero ¿qué quería el Señor? ¿Simplemente salvar a Saulo? ¿Simplemente que él recuperara la vista? No, definitivamente no. Versículo 14 y 15 dice: y él dijo, Ananías le dijo a Saulo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Definitivamente el propósito que el Señor había dado a Pablo era, en primer lugar, que él fuera sanado de su pecado, sanado de su manera de vivir, de su manera de pensar, pero también que él pudiera ahora ser capacitado. El versículo 14, Ananías menciona 3 cosas. Dice que lo había escogido para que conozca su voluntad. Miren, hay algo especial en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según Romanos 12:2, dice que es agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Esta buena voluntad de Dios se conoce a través de su palabra. Pero él necesitaba primero reconocer al autor de la palabra, y ese era el justo, a Jesús, de quien él tenía un concepto totalmente diferente. Saulo tenía un concepto totalmente diferente de Jesús, pero ahora el Señor lo está llevando a que él tenga el verdadero conocimiento del justo. ¿De quién es Jesús? Jesús es el autor de nuestra salvación. Y él necesita, dice en el versículo 14, oír la voz de su boca, oír su palabra. Qué bonito. Decía que el Señor no solamente quiere que nosotros seamos sanos de nuestro pecado, de nuestra vana manera de vivir, sino que también nosotros podamos empezar esta relación personal con Él. Jesús hablaba a sus discípulos en Juan 14:15 y Él les decía: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea que la manera en que nosotros reflejamos nuestro amor a Dios es a través de la obediencia. ¿Y qué sucede cuando nosotros somos obedientes? Miren lo que dice siempre Juan 14, versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué bonito. Así que Dios quiere que nosotros podamos obedecer su palabra, que aprendamos a conocerle y vamos a experimentar esta relación personal con Jesús que nos lleva a tener una relación perfecta con el Padre también. Pero había una cosa más que Pablo necesitaba hacer. Versículo 16 del capítulo 22 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Él estaba animando en el versículo 16
No solamente a que fuera capacitado, sino que también fuera un testimonio. ¿Saben lo bonito del bautismo? Es que nosotros estamos cumpliendo un mandato de Dios. En Mateo 28, Jesús le dijo a sus discípulos que era necesario que fueran a todas las naciones, ¿verdad? Y que hicieran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautismo era una evidencia de que ellos habían creído en Él. El bautismo era una identificación no solamente con Jesús a través de su muerte, sino con el cuerpo de Cristo. Saulo se miraba con un reto grande. Si él amaba más su estatus, su nombre, o si él verdaderamente iba a mostrar su amor a Jesús de ahora en adelante. Ananías le dice: ¿por qué estás ahí quieto? Levántate, bautízate. Dice: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Recuerden, el bautismo no es para salvación. El lavamiento de sus pecados iba a ser invocando su nombre. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ananías estaba animando a Pablo a que él fuera un testimonio, que él, quien había asolado a la iglesia, que había perseguido a la iglesia, ahora pudiera testificar a la iglesia de que él era parte de esta familia, que él era un hijo de Dios también, porque él creía en Jesucristo, porque él se hacía partícipe a través del bautismo de su muerte y también de su resurrección. Así que yo quiero terminar esta mañana pensando un poco, ¿no?, en esto. Pablo buscó la oportunidad para compartir lo que Dios había hecho en él. Si no sabes muchos versículos, definitivamente tienes que recordar lo que Dios hizo en tu vida. Él te transformó. Te dio una vida nueva, te sacó del pecado y te llevó a la luz. Tienes que compartirlo. Esto no te hace exento de poder estudiar la palabra de Dios. Voy a aprovechar ahorita y voy a dar un anuncio. En la siguiente semana de julio vamos a empezar un taller de evangelismo. Si no sabes compartir el evangelio, porque no sabes cómo ponerlo en versículos basado en su palabra, te invitamos a que puedas apuntarte en ese taller de evangelismo. Pero definitivamente el testimonio más claro o la obra más clara de Dios es tu vida. Es tu vida. Puedes saber los versículos, pero no tener una vida cambiada. Es mejor tener una vida cambiada y acompañarla con los versículos. Así que te animo. El pastor José Adán va a estar dando este taller. Te animo a que puedas buscar oportunidades para poder compartir de Cristo. Otra cosa importante es que la responsabilidad de los creyentes es ayudar a los que Dios ha llamado, no importando su reputación, porque nosotros reconocemos que Dios puede hacer cosas grandes a través de aquellos a quien Él ha escogido. ¿Saben qué, iglesia? Nosotros tenemos la responsabilidad de acercarnos a las personas, de compartir su palabra, pero no solamente eso, de restaurarlos también, de instruirlos, de capacitarlos, de pasar tiempo con ellos, de sanar sus heridas. Que como iglesia nosotros podamos hacer esa labor. Ananías tenía miedo de ir a verse con Pablo porque sabía que era alguien que asolaba la iglesia. Pero al final él reconoció que su responsabilidad era mucho más grande que su temor. Que su reputación no importaba si era Dios quien lo había mandado. Tenemos que hacer esa labor. Nuestra conversión nos lleva a conocer la voluntad de Dios. Nos lleva también a ver a Jesús y a oír su palabra. Eso cambia nuestra vida y nos lleva
a nosotros mismos ser un testimonio vivo de su obra. Lo primero que vamos a hacer el día que empecemos la iglesia, sin duda, va a ser un ágape, como lo habíamos hablado. Vamos a tener la Santa Cena, pero sin duda vamos a tener bautismos también. Porque han habido personas a lo largo de estos meses que han mostrado su deseo de poder dar testimonio de su fe. Así como Pablo fue animado a dar testimonio de su fe a través del bautismo, yo te animo. Si has confiado en Cristo, si el Señor ha cambiado tu vida y todavía no has hecho ese paso de obediencia, hazlo. El Señor va a honrar a aquellos que le honran también. Iglesia, queremos actuar bien en medio de tiempos difíciles. Busquemos oportunidades. Busquemos oportunidades para compartir lo que el Señor hace, lo que el Señor ha hecho. Y nosotros somos la evidencia más clara. Así que mi oración esta semana va a ser que el Señor les dé oportunidades para que puedan ser testimonio a este mundo que necesita. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por la vida de Pablo, Señor, porque nos da un ejemplo de cómo actuar bien en medio de tiempos difíciles. Señor, ayúdanos a ser un referente de esperanza, un referente, Señor, también de tu verdad. Ayúdanos, Padre, a ser una iglesia que se preocupa porque los demás puedan escuchar la obra que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Padre, a encontrar esas oportunidades esta semana, a estar, Señor, alertas como Pablo, a poder, Señor, mostrar empatía con las personas, a no sentirnos mayores que ellos porque somos cristianos, no, sino a reconocer que tú fuiste quien nos sacaste, Señor, que éramos iguales a ellos, pero fue por tu gracia y tu misericordia que estamos aquí. Gracias, Señor, por la iglesia. En tu nombre santo. Amén.
deseo, eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Hermanos, para terminar queremos darle algunas buenas noticias. La primera es que mañana comienza la Escuela Bíblica de Vacaciones. En esta oportunidad se llamará Una Sola Vía y va a ser transmitida por YouTube de Impacto Sur, el canal de YouTube de Impacto Sur. Usted puede unirse de lunes a viernes a las 10 a.m. Le invitamos a que inscriba a sus niños en el link que está en la descripción de este video, de este que estamos viendo ahorita. También le queremos dar la buena noticia de que pronto inician clases de sembrar. El taller de evangelismo se comenzará dando el martes 14 de julio a las 7 p.m. También el sábado 18 de julio comienza Vida de Cristo 1 y también Vida de Éxito a las 2 p.m. y a las 4 p.m. comienza La Verdad acerca del hombre. También queremos hacerle una invitación, hermanos, si usted pudo ver el video que se pasó hace poco. La iglesia sigue reuniéndose en grupos para estudiar más a fondo, más a detalle, el mensaje que se dio este domingo, el mensaje que se da cada domingo. Le invitamos, si usted no es parte de ningún grupo, a que se una, busque el que le quede más cerca y se une para que pueda compartir y aprender un poco más de la palabra de Dios. También queremos recordarle que tenemos la reunión de hombres los miércoles a las 5 de la tarde. También está la reunión de jóvenes que se la llevan a cabo los viernes a las 7:30 de la noche y la reunión de las mujeres que la llevan a cabo los sábados a las 9 de la mañana. Hermanos, para nosotros es un motivo de mucha alegría saber que contamos con ustedes, con su presencia, porque así juntos vamos y adoramos a Dios. Les esperamos en todos estos grupos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día y nos vemos pronto. Que el Señor les bendiga a todos. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca falla, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por senda